vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos amados míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos que nos hables por medio de este mensaje, que pueda arder nuestro corazón, Señor, al abrirse a nosotros las Escrituras. Le ruego que me dé la gracia poder ser claro, poder ser preciso, poder ser efectivo, Señor, con mis palabras, que usted produzca convicción de pecado en nuestros corazones para que podamos imitarle, Señor, porque usted no hace acepción de personas. Que nos dé sabiduría en este tema, Señor, no menor para usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar con este sermón, creo bueno dedicar los primeros pensamientos en dar algunas nociones bíblicas sobre la tensión riqueza-pobreza que encontramos en las Escrituras. Si usted alguna vez ha leído Santiago, habrá notado que los pobres y los ricos tienen un lugar muy significativo en la carta, especialmente los pobres que sufren a manos de los ricos. Voy a introducir con esto, este no es el tema principal del sermón, sin embargo considero que debemos tener algunas bases bíblicas para entender bien lo que Santiago nos va a decir en esta sección. Ha sido muy mal interpretado en el pasado. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no son ascéticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nunca exaltan la pobreza material como una virtud. No es que si yo me vuelvo pobre materialmente, por eso voy a ser más piadoso. No es así. Entonces el pobre no es más piadoso por ser pobre, ni tampoco el rico peca por ser rico. Abraham, por ejemplo, siendo el padre de la fe, era rico en sobremanera. Así nos cuenta Génesis 13:2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muchas de las promesas por la obediencia en el antiguo pacto consistían en abundancia de riquezas. Por ejemplo, Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Por otro lado tenemos el libro de Proverbios, solamente para mencionar algunos ejemplos,
que contienen mandatos a no ser perezosos para que la pobreza no venga a nuestras vidas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 20, versículo 13, dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y muchos otros versículos. Pero aún así encontramos una tensión en la Biblia, porque vemos que Dios de alguna manera se muestra más favorable hacia los pobres. En ocasiones son mencionados en categorías típicas como los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel se le daban mandamientos acerca de cuidar a estas personas. Y Santiago mismo ya lo había mencionado en el capítulo 1, versículo 27. Él había dicho, solo unos versículos atrás, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, remontándonos al Antiguo Testamento, en la ley, el pueblo tenía el deber de ayudar a estas personas. Solo por dar un ejemplo, Deuteronomio 24, 19, dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y Dios tiene cuidado, según la ley, hacia este tipo de personas. Los salmos, por ejemplo, están llenos de menciones acerca de los pobres. Y en muchos lugares nosotros vemos que ellos acuden a Dios como rey y Dios los defiende. Salmo 140, 12 dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados, los pobres. Y si usted comienza a repasar los versículos que hablan acerca de los pobres en la Biblia, el Antiguo Testamento, notará que la mayoría de las veces se le asocia al pobre no solo con aquel que carece de bienes materiales, sino con el inocente. En la literatura hebrea, al concepto de pobreza material se le añade también la idea del justo, que en medio de la opresión del malvado busca refugio en Jehová. Ese es un pobre, según las Escrituras. Muchos de ellos eran oprimidos a tal punto que simplemente quedaban en la pobreza. Salmo 12:5 dice: por la opresión de los pobres, 12, igual lo leo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Amós 2:6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Prácticamente hacían lo que querían con ellos y por eso muchos eran pobres. El Nuevo Testamento también habla de los pobres. Y nosotros podemos ver a los creyentes, con algunas excepciones, asociados a una condición humilde. Por ejemplo, el Señor y los discípulos no eran ricos y muchas iglesias entraban en la categoría de pobres. Tenemos ejemplo en Romanos 15, 26, 2 de Corintios 8, 2, luego puede leerlo. Los creyentes normalmente no eran personas ricas. Algunos lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Ese es su llamado. Según Lucas 14, 33, el Señor mismo ordenó a los creyentes a no preocuparse por las riquezas, sino que más bien debían buscar la justicia y hacer tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Mateo 6:20, 6:24, 6:33. Vemos también a los pobres según este mundo siendo consolados mediante una esperanza escatológica. Lucas 16, 19 al 31 nos relata la parábola del rico y Lázaro. Seguramente la recuerda. El Señor denunció a los ricos necios de este mundo por acumular tesoros para sí mismos, pero no ser ricos para con Dios. La parábola del rico insensato está inspirada en ese mismo pensamiento, allí en Lucas capítulo 12.
Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener dos señores. ¿Entonces el dinero es algo malo? No. Sino que lo que hacemos con nuestro dinero refleja si nuestra actitud es buena o mala. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Ser autosuficientes. Por eso difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Así lo dijo el Señor. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Similar a algo que le ocurrió al joven rico, en muchas ocasiones el dinero pone obstáculos en el corazón para creer en el Señor. Bueno, de alguna manera el pobre tiene el camino más allanado en ese sentido, porque en el pobre no suele haber orgullo ni motivo de jactancia, está desprovisto de todo, no se la cree, como diríamos nosotros. Bueno, en un sentido así somos los creyentes. Por eso también este término comenzó a utilizarse para referirse a los verdaderos creyentes, Lucas 6:20 dice, el Señor, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Sobre esto dice un comentarista, el término los pobres entonces ha adquirido una connotación religiosa porque es prácticamente un nombre para los verdaderos creyentes. ¿Por qué he decidido comenzar con esto? Porque la audiencia de Santiago a la que él se dirige no lo estaba entendiendo correctamente. Ellos estaban afrentando al pobre, haciendo acepción de personas y por medio de eso deshonraban al Señor. Sea por el motivo que sea, este pecado es grave para Santiago, pero principalmente para con Dios, porque es completamente opuesto a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que con este trasfondo en mente, entendiendo bien qué significa un pobre, un rico, según la Escritura, vamos a ver cómo Santiago aborda este tema de la parcialidad que algunos estaban practicando en la iglesia. Así que el tema del sermón es el siguiente. Los creyentes no deben practicar la parcialidad. ¿Por qué? Bueno, el texto nos da 4 razones. En primer lugar, de los versículos del 1 al 4, porque es injusto. En segundo lugar, porque no refleja el trato de Dios hacia su pueblo. En tercer lugar, porque va en contra de la voluntad revelada de Dios. Y en cuarto lugar, porque nos coloca bajo el juicio del Señor. Vamos al primer punto, comprende los primeros 4 versículos. Santiago comienza diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esta declaración introduce la sección y establece el tema que va a desarrollar en los próximos versículos. Respecto a lo que había tratado en el capítulo anterior, el pastor va a seguir hablando de la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, solamente que ahora desde una nueva perspectiva. Santiago está claramente interesado en la fe de los hermanos. Así es como se dirige a ellos, ¿verdad? Dando por sentado que tienen fe en el Señor Jesucristo. Esta es una de las 2 referencias directas a Cristo en la carta. Y por medio de esto nos deja ver que Santiago tenía una cristología elevada. A diferencia de lo que muchos creen, Santiago es una epístola robusta teológicamente. Y lo que acá encontramos es una joya cristológica. En todas las Escrituras, el título Nuestro glorioso Señor Jesucristo solamente se utiliza en este versículo, lo cual nos habla de su deidad. Para Santiago, Cristo es el Señor y Dios. Por lo que nos va a decir a continuación no son una serie de mandamientos aislados, sino que Santiago relaciona nuestra obediencia con la fe en Cristo.
porque ese es el tema principal de esta carta, ¿verdad? Una fe que obra. El fundamento de nuestra obediencia no radica en costumbres moralistas, sino en cumplir la voluntad revelada de Dios. Y cuando Santiago menciona a nuestro glorioso Señor Jesucristo, está añadiendo peso a lo que él va a decir, con el fin de corregir ciertos aspectos en ello para que logren una fe más pura, más perfeccionada. Evidentemente algo no estaba bien en cuanto a la fe de los hermanos. La frase vuestra fe puede también traducirse como la fe que ustedes tienen, lo cual nos da a entender que ellos ya estaban cometiendo el pecado de hacer acepción de personas. Y ahora vamos a ver un poco qué significa este pecado y entender su naturaleza. Hacer acepción de personas significa preferir a una persona por sobre otra, basándose en un juicio injusto. Tiene la idea de hacer favoritismos, de actuar con parcialidad. Se utiliza la palabra griega prosopolepsia, la cual significa literalmente levantar el rostro de alguien o considerar, tomar en cuenta el rostro de alguien. Se utilizaba esta palabra en aquel tiempo para referirse al acto de juzgar a alguien según su apariencia o su condición social. El diccionario Vine lo define de la siguiente manera. Este es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Y Santiago dedica una muy buena parte de su carta para corregir actitudes como esta en la congregación, ya que no todos estaban actuando conforme a la voluntad de Dios al respecto. Y para hacerlo, Santiago en primer lugar presenta una situación. Bueno, los estudiosos no están de acuerdo si lo que describe es una situación hipotética o no. Considero que a partir de cierta información que le había llegado a Santiago, él da eso como un ejemplo para amonestaros. Algo similar estaba pasando entre los hermanos. Leemos versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El sentido de estos versículos es bastante claro, ¿verdad? No requiere demasiada explicación. Pero para los que no saben, las sinagogas o los lugares de reunión en el primer siglo contaban con muy pocas bancas. No había muchos lugares para sentarse, solamente había algunas alrededor de la pared y unas pocas en el frente, por lo que había un número limitado de buenos asientos en las sinagogas, en los lugares de reunión. Estos eran los primeros asientos en las sinagogas que deseaban los escribas, y por lo cual el Señor los confronta allí en Lucas capítulo 20, versículo 46. Él dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Está hablando acerca de eso. Y los primeros asientos en las cenas. Bueno, gracias al Señor, cada uno de nosotros tiene su propio asiento, ¿no? Y en la semana justo comentaban que había que comprar más sillas. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Me pregunto si de pronto todos vendríamos con las mismas ganas si nos tuviéramos que estar sentando en el piso o quedándonos de pie. Interesante para pensarlo, pero no es el punto del pasaje. Sino que cuando los hermanos organizaban a la congregación en sus reuniones, recibían a las personas y hacían distinciones entre ellas. Santiago nos presenta a dos hombres, un rico y un pobre. Por un lado dice del rico que tenía anillo de oro, lo cual significa literalmente
dedo de oro. Bueno, era algo común en las personas de aquel tiempo, tanto judíos como gentiles, usar varios anillos en un mismo dedo como una señal de riqueza y de posición social. También se nos cuenta que tenía ropa espléndida. Bueno, usted se puede imaginar la situación. Todos lujos que solamente se podía dar una persona con alto poder adquisitivo en ese tiempo. Por otro lado tenemos al pobre, del griego tojos, que significa un mendigo. Era una persona pobre, el cual estaba vestido de ropas andrajosas. Esto significa sucias, ¿no? Ropas rotas, sucias. Lo importante entender acá es que a ellos no se les presenta como un ejemplo de algo bueno o malo. No es que ellos, por ser ricos, eran buenos, ya lo vimos, ¿no? Y ni por ser pobres eran más piadosos. No es el punto. En el ejemplo que Santiago está dando, ellos son completamente neutros acá. Nuestra atención tiene que estar en la actitud de la congregación, los cuales estaban haciendo un juicio injusto en base a la condición de ellos. Vemos la actitud de favoritismo en acción cuando dice, miráis con agrado. Es una actitud que se da primeramente en el corazón y en los pensamientos. Ellos fijaron su atención en el hombre de ropa espléndida y de forma unánime dieron su aprobación. Por eso hablan plural. Toda la congregación diciendo, sí, estamos de acuerdo que se le dé el mejor lugar por ser rico. Y al pobre, bueno, sentate ahí en el piso o quédate acá bajo mi estrado. Toda la congregación estaba de acuerdo con ese proceder. Bueno, ellos se estaban engañando a sí mismos. Se creían religiosos, incluso piadosos, pero ante los ojos de Dios estaban cometiendo un acto despreciable. No nos dice por qué lo hacían. El pasaje no nos dice, quizás sea por temor al hombre, quizás sea para obtener algún beneficio de ellos. No lo sabemos, pero sí sabemos que la motivación no era buena. Porque les llevaba a decir al rico, ¿no? Sentate en un buen lugar y al pobre quédate ahí de pie o sentate bajo mi estrado. Y es interesante porque esto es algo como casi muy cotidiano, ¿no? No parece algo muy trascendental. Es simple y hasta sutil también este pecado. Parece inocente, pero hay maldad. Por lo que Santiago entonces comienza a realizar una serie de preguntas retóricas con el fin de persuadirlos para no continuar con esta práctica. Entonces añade en el versículo 4 una pregunta y dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué respondemos a eso? Definitivamente sí. Estaban haciendo eso. Efectivamente, estaban haciendo distinciones del griego diacrino, que significa separar o discriminar. Esta es una actitud que contradice la ética de la Biblia. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ellos estaban categorizando a las personas en base a cosas externas, superficiales, sin sentido. El teólogo Douglas Moo afirma, no debemos juzgar a la gente basándonos en factores externos, ya sea vestimenta, color de piel o la apariencia física general. Tristemente nosotros tendemos a encasillar a las personas, ¿sí? Sea clasificándolos por su aspecto, por su manera de vestir, por su raza, etnia, condición social, personalidad, riqueza o poder, lo cual a su vez a nosotros también nos lleva y nos condiciona en la forma en la que tratamos a las personas. Como mencionaba Isaías también al principio, en la coordinación de las canciones, nos hacemos nuestro propio grupo selecto de personas que piensan como nosotros, que son como nosotros, que comparten los mismos gustos que nosotros. Y en un sentido despreciamos a las personas distintas a nosotros. Bueno, según Santiago, hacer esto no es justo, no es equitativo.
es muy interesante que la palabra que se utiliza para la acepción de personas solamente se encuentra en la Biblia y en escritos cristianos posteriores. Tal vez porque el favoritismo era tan aceptado en las sociedades antiguas que directamente se asumía y ni siquiera se identificaba. Y hoy en día es una práctica súper común en el mundo, ¿verdad? Pero incluso puede estar presente en nosotros. Por eso Dios nos instruye. Porque el mundo vive de esa manera, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos acepción de personas, no cumplimos con la norma de conservarnos limpios de la corrupción de este mundo, como Santiago ya había hablado el capítulo anterior. Entonces, nuestra religión no es pura, no es genuina ni sincera. Cometer acepción de personas no es compatible con la vida de fe, porque Dios demanda justicia a sus hijos. Nosotros debemos tratar al obrero con el mismo respeto con el que tendríamos hacia el gerente de un banco. Y los hermanos estaban fallando en esto y se hacían jueces con malos pensamientos. Esta palabra, malos pensamientos, refleja mucho más que simplemente poca hospitalidad. De las palabras que Santiago emplea a lo largo de la carta para describir algo malo, algo negativo, esta es la que tiene el sentido más fuerte y más peso para describir algo malo. Del griego poneros, lleva la idea de tramar propósitos depravados que tienen un efecto destructivo y perjudicial. Interesante. Era maldad. Según Dios, era maldad lo que ellos estaban haciendo, lo que les llevó a juzgar superficialmente. Ellos llegaron a conclusiones antes de conocer a fondo el objeto de juicio. Con esto no estamos diciendo que juzgar sea malo. No hay personas que dicen, no, pero es que vos no tenés que juzgar a nadie, no tenés que juzgar las cosas. Bueno, cuidado. Todo el tiempo nosotros hacemos juicios. El punto es que nuestro juicio debe ser correcto, debe ser justo, debe ser apropiado. Entonces nosotros debemos tratar con las personas no basado en preferencias, porque la Biblia dice que tanto el pobre como el rico son obra de Dios. Así lo enseña Job 34:19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Hermanos, debemos tener cuidado de una actitud como esta, recordando que Dios discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones y que un día nos va a pedir cuentas. Recordemos las palabras del apóstol Juan, en 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, de Cristo. Hermanos, ¿estamos juzgando a las personas con criterios humanos? Si decimos tener fe en Jesucristo, no podemos hacer acepción de personas. Que el Señor nos ayude a reflejar su justicia, su imparcialidad y amor en todo trato con los demás, teniendo por seguro, como dice la Escritura, que con el juicio con el que juzgamos a otros, vamos a ser juzgados nosotros. Mateo 7:2, el Señor dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El segundo punto nos habla acerca de que el hacer acepción de personas no refleja el trato de Dios hacia su pueblo. De los versículos 5 al 7, Santiago nos da un nuevo argumento en contra de esta práctica. Ya no va a hablar más de que es injusto, ahora va a hablar más que no es conforme el carácter de Dios hacer esto. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Podemos ver mucha teología condensada en una sola pregunta, la cual podemos responder fácilmente. Sí,
Dios ha escogido a los pobres de este mundo. Ahora bien, necesito detenerme, ¿no?, y explicar esta afirmación. Porque de pronto alguno puede asumir que Él va a salvar a todos los que son pobres materialmente. Y eso no es cierto. Santiago menciona lo que en teología se conoce como la doctrina de la elección de Dios. Douglas Moo dice, es necesario escarbar un poquito para ver que Santiago no es ningún libro carente de teología, puesto que afirma la elección soberana de Dios en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se define este acto divino? La elección significa que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos. Pero esta elección no se basa en ninguna cualidad u obra de las personas, sino según el puro afecto de su voluntad. Dios salva a quien quiere. Pablo, por ejemplo, daba gracias a Dios por eso en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego ahí tiene otros pasajes, si usted quiere repasar un poco más acerca de esta doctrina, la cual enseña que nada en mí influye para que Dios haya decidido salvarme. Y esto se incluye el no ser rico ni ser pobre. No hay méritos en la salvación. Lo cual nos lleva también a reconocer que muchos pobres que amaron a este mundo y rechazaron al Salvador están perdidos en sus pecados y sufriendo el castigo eterno de Dios. Ahora bien, Santiago dice que Dios escogió a los pobres de este mundo, o como traduce la Nueva Versión Internacional, los pobres según el mundo. Sobre esto afirma un comentarista: es pobre conforme al criterio de este mundo, lo cual sugiere más bien un sentido espiritual. Ya vimos en la introducción que el concepto de riqueza está asociado con la humildad y la pobreza espiritual que caracteriza a los hijos de Dios. Por lo que entonces, aunque Dios escoge según su voluntad, aquellos que se acercan a Él se caracterizan por ser pobres. Y esto es una realidad, hermanos, aún entre nosotros. No somos muchos nobles, ni muchos poderosos, ¿verdad? Pablo lo afirma así en 1 Corintios 1, 27 al 29, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No son los pobres. En su plan, Dios escogió salvar lo vil y menospreciado del mundo, lo pobre del mundo, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hacer acepción de personas va en contra de la forma del proceder de Dios. La Biblia enseña claramente que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Job 34:17. Dios no se muestra parcial con los príncipes ni favorece a los ricos más que a los pobres. Uno y otro son obra de sus manos. Dios no mira lo que mira el hombre, ni se fija en las apariencias para dar un trato preferencial entre unos y otros. Tampoco Cristo hizo acepción de personas cuando vino a este mundo, sino que siendo Dios, actuó de acuerdo a su naturaleza, no hizo distinciones ni discriminó. Cientos de años antes, el profeta Isaías habló acerca de él y dijo en el capítulo 11, versículo 3, que no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Pensemos por un momento
que si Cristo, siendo omnisciente, se hubiera detenido a considerar estas cosas a la hora de recibir al pecador, tengamos por seguro que no hubiera recibido a ninguno de nosotros. Por eso Él podía recibir publicanos y pecadores arrepentidos sin problemas, aun cuando los judíos de su tiempo, ¿qué hacían? Los rechazaban y hasta incluso acusaban al Señor por juntarse con ese tipo de personas. Él no hacía acepción de personas. Tampoco debemos hacerlo nosotros. Muy interesante como alguien comenta sobre esto, acerca del Señor. Dice, a Jesús no le importaba si quien hablaba era rico, o un líder de Israel, o un mendigo, un sumo sacerdote, o un judío sencillo, religioso o no religioso, respetuoso de la ley o delincuente. Su mayor preocupación era la condición del alma de la persona. Era tan evidente esta cualidad que incluso sus adversarios lo reconocieron. Lucas 20:21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Así era nuestro Señor. El Señor, hermanos, murió y resucitó para darnos el perdón completo de nuestros pecados. Y podemos acercarnos sabiendo que no nos va a rechazar, porque así lo prometió. Sin importar nuestro trasfondo, o mejor dicho, a pesar de él. Sea usted pobre, rico, ignorante, inteligente, fuerte o débil, si se arrepiente, Dios le recibe. Él da eterna redención a todos los que creen en su nombre, sin distinciones. Y esa es la conclusión a la que llega Pedro, en Hechos 10, 34-35. Él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, los que heredan el reino son aquellos pobres según el mundo, que aman al Dios que los escogió y los llamó por pura gracia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Santiago dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Versículo 6. Esta palabra afrentado, del griego atimazo, tiene la idea de tratar con desprecio o deshonrar. Refiere a un acto de descortesía, de discriminación. Santiago les está diciendo, en otras palabras, no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Ustedes deshonran lo que Dios se dispuso a honrar. Dios no deshonra a los pobres, sino que los reciben, pero ustedes los rechazan, los discriminan. En otras palabras, lo que estaba sucediendo es que los que Dios había escogido estaba siendo menospreciado por aquellos que profesaban conocer a Dios. Una contradicción tremenda. Ellos no imitaban la actitud del Señor hacia los pobres, sino que los trataban con un gran desprecio. Y hermanos, la iglesia no es una ONG ni una situación benéfica, eso lo sabemos, lo tenemos claro, pero eso no nos da ningún derecho a menospreciar a las personas por la condición que tengan. Tengamos mucho cuidado de eso, de ninguna manera. Santiago prosigue con una nueva pregunta retórica y dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Este pasaje nos habla de una realidad que los lectores originales estaban experimentando. Al parecer, ellos estaban sufriendo la opresión y el maltrato de los ricos. Bueno, Santiago usa esta designación para identificar a un grupo de personas poderosas y acaudaladas que maltrataban a los hermanos. Obviamente que se está refiriendo a una clase social no para indicar a todo individuo que posee riquezas. Ya vimos que existieron en la historia y existen hombres piadosos que tienen riquezas. Nosotros debemos entender esto en su contexto.
como aquello que ellos estaban experimentando en ese momento. Sería como decir, en ese tiempo, ¿verdad? No todos los ricos eran opresores, pero sí todos los opresores en ese tiempo eran ricos. Es por eso que Santiago los identifica de esa manera, ¿sí? Ante esta realidad entonces era un sinsentido que ellos los favorecieran. Dice que ellos los arrastraban a los tribunales, lo cual describe un acto violento. El verbo se utiliza, por ejemplo, en Hechos 16-19, cuando Pablo y Silas fueron arrastrados hasta la plaza pública, o cuando arrastraron a Pablo fuera del templo, en Hechos 21-30. Leemos este último. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Cuando los hermanos menospreciaban al pobre y beneficiaban al rico, actuaban de forma incongruente con la realidad que estaban experimentando por parte de los ricos. Ellos estaban favoreciendo a los causantes de su aflicción por sobre los humildes que Dios había escogido. Lo menos que debían hacer era mostrar imparcialidad hacia todos, sean ricos o sean pobres, pero no favorecerlos. Y a nosotros nos suena un poco extraño, ¿verdad? Porque no sufrimos tal opresión. Pero sí muchos de nuestros hermanos alrededor de todo el mundo son víctimas de discriminación, persecución, tanto del poder político, social o aún religioso. Bueno, lo raro sería que ellos traten con preferencia a los opresores por sobre los que padecen esa opresión. No tiene sentido. Y ese es el argumento que Santiago usa. Y eso estaban haciendo los hermanos. Y de manera similar al punto anterior, a la línea que él venía llevando, Santiago añade un nuevo argumento. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 7. Sigue refiriéndose a los ricos. Nuevamente, la forma del verbo expresa algo que ocurría en aquel tiempo. Ellos no solo estaban prefiriendo a los ricos por sobre los pobres de una forma injusta, incluso cuando Dios no hacía eso, sino que favorecían a aquellos que se caracterizaban por blasfemar el nombre de Cristo. Para los que no saben, la blasfemia podemos definirlo, según el diccionario de teología, como una palabra o hecho que insulta el carácter de Dios, la verdad cristiana o las cosas sagradas. Es un ataque deliberado y directo contra el honor de Dios con la intención de insultarlo. Eso es la blasfemia. Estos ricos eran personas ajenas a la fe, que rechazaban a Cristo y todo lo que tenga que ver con Él. Santiago no está describiendo cristianos ricos, está describiendo a ricos malvados. Pero a la luz de esta realidad, ¿cómo podían ellos hacer acepción de personas, juzgando así y favoreciendo a aquellos que los oprimían y blasfemaban? Simplemente no tiene sentido. ¿Qué están haciendo?, le dice Santiago. Terminando con este punto, hemos visto que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de aquel que le teme. Cuando nosotros despreciamos a las personas en base a su apariencia externa, deshonramos al Creador que los hizo y no reflejamos ni su carácter ni su misericordia. Nosotros debemos reflejar el carácter del Señor, no imitando las costumbres de este mundo y negando así nuestras actitudes, la gracia que decimos tener. Que al considerar la actitud del Señor nosotros podamos poner en práctica las palabras de Pablo en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos al punto número 3, y es que el hacer acepción de personas va en contra de la voluntad de Dios revelada. El texto prosigue con un nuevo argumento de los versículos 8 al 12, centrándose ahora en la ley de Dios.
Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago apela a la ley como un argumento contundente contra el pecado de hacer acepción de personas. Podemos ver que ellos tenían una relación cercana con la ley de Dios. Santiago no asume que ellos la cumplían perfectamente. Nadie puede hacer eso. Sino que al tratar de obedecer el mandamiento de amar y a la vez mostrar favoritismo, en realidad estaban quebrantando toda la ley de Dios. Es como si les estuviera diciendo, ustedes no pueden escoger qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. No funciona así la ley de Dios. Acá la ley real significa toda la ley de Dios, la cual está por encima de cualquier ley terrenal y humana. Según un comentarista, Santiago se está refiriendo acá a la suma total de lo que Dios demanda a los creyentes por medio de Cristo. Ahora bien, el pastor decide enfocarse en un mandamiento específico de esta ley real, la cual sabemos que también a su vez resume todo el contenido de la ley. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto es que cuando nosotros hacemos acepción de personas, en lugar de amarlas, las estamos menospreciando. No las estamos amando como a nosotros mismos, como enseña el mandamiento. Por lo que la práctica de la parcialidad es totalmente incompatible con el segundo mandamiento más importante. No demuestra el respeto y el cuidado que nosotros ya tenemos sobre nosotros mismos. ¿De qué manera nos amamos? Bueno, si tenemos hambre, comemos. Si estamos cansados, nos acostamos. Si tenemos frío, nos abrigamos. Buscamos nuestro bienestar. Ese cuidado se debe reflejar hacia nuestro prójimo. Y cuando lo tengamos, no vamos a tener problemas con la parcialidad. Recordemos, ¿sí?, que el pecado es nada más y nada menos que la infracción de la ley. Eso enseña 1 Juan 3:4. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de hacer acepción de personas? Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. En una ocasión Dios habló por medio del profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Dios ya les había dado mandamiento. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Casi que Santiago tiene en mente este versículo cuando les está hablando a ellos. En Levítico 19:18 nosotros encontramos el mandamiento de amar al prójimo y solo 3 versículos antes dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Versículo 19:15. Entonces la ley prohibía esta práctica. Esto es muy interesante. Noten que para Santiago la ley de Dios es una unidad. Cuando nosotros pecamos, no quebrantamos un mandamiento aislado, sino que transgredimos su voluntad, lo cual nos convierte a nosotros en transgresores. Ese es nuestro estado cuando nosotros violentamos la ley de Dios. De forma similar, en las leyes humanas, aunque las sanciones pueden variar, se le considera delincuente a todo aquel que infringe una sección cualquiera del código, sin importar cuál fuere. Eso es lo que declara el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un solo punto, ¿qué hace? Se hace culpable de todos. Sí, lo que el autor está diciendo es que es necesario desobedecer un solo mandamiento para ser culpables de todos. Los hermanos se estaban engañando al hacer acepción de personas, ya que no podemos comprometernos solo con ciertos mandamientos y con otros no. Ya con violar uno solo, nosotros estamos yendo en contra de la persona de Dios, porque Él es el que dio la ley, Él es el que dijo. Es por eso, por ejemplo, que cuando nosotros estamos sin Cristo, caemos bajo la maldición de la ley, porque esta ley exige que sea obedecida como un todo, enteramente. Gálatas 3:10 nos dice esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Pablo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por supuesto que no todos los pecados producen el mismo daño, pero sí destruyen la unidad y convierten a los hombres en transgresores. El pastor MacArthur da una ilustración que es muy valiosa para entender esto. Él describe este concepto como golpear una ventana con un martillo. ¿Qué pasa? ¿Hace falta pegarle una sola vez, incluso hasta ligeramente, para hacer que toda la ventana se rompa? Bueno, de la misma manera, cuando nosotros fallamos en un solo mandamiento, transgredimos toda la ley. Como pueden ver, esto es totalmente opuesto a aquellas religiones falsas que enseñan una justicia por obras, en las cuales los mandamientos son vistos como fragmentos separados y sin ninguna relación entre ellos. Estas religiones afirman que mientras mis buenas obras pesen más que las malas obras, Dios me va a recibir. Bueno, eso es antibíblico, eso no existe. Un solo pecado nos hace transgresores. Entonces Santiago nos da un ejemplo de esto. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Quién es el que habla? Dios. Como decía, toda la ley es una expresión de su voluntad. Santiago menciona, en este caso, el sexto y el séptimo mandamiento, pero bien podría haber elegido cualquiera para expresar la idea. Es como si le estuviera diciendo, cumplir algunos mandamientos no anula el hecho de que al desobedecer otros, están transgrediendo toda la ley de Dios. No debemos engañarnos, hermanos. Cristo nos salvó para que podamos obedecer. No quedamos desvinculados de su voluntad al ser justificados por la fe. Distinto a lo que muchos creen, las Escrituras no enseñan antinomianismo. ¿Qué es esto? Básicamente la creencia de que debido a la gracia de Dios en Cristo, los cristianos ya no están obligados a obedecer la ley moral de Dios. Y es triste, muy triste, cuando las personas desprecian la ley de Dios y dicen, estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. Tal cosa proviene del diablo mismo. Nosotros no estamos libres de la responsabilidad de obedecer. No debemos comprar tal mentira, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como enseña Romanos 6:2. El apóstol Juan lo enseña claramente en 1 Juan 2:3-6, cómo es la relación del creyente con los mandamientos de Dios. Y él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Santiago entonces recalca la importancia
de la continuidad, del cumplimiento de los mandamientos en nuestra vida. Por eso dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya había hablado de la ley real, ahora habla de la ley de la libertad. Y Santiago no aclara qué es la ley de la libertad, pero considero que es otra forma de referirse a la misma ley que viene hablando desde el versículo 8. En otras palabras, lo que Dios demanda en nuestras vidas. Podríamos decir que la ley de la libertad no es la ley de hacer lo que a uno le place, sino de hacer lo que Dios manda. Me gusta cómo lo explica un comentarista. Dice, la ley de Dios ya no es una amenaza para nosotros, sino una obligación que desempeñamos con el conocimiento gozoso de que Dios nos ha liberado de la pena del pecado y nos ha dado su Espíritu para poder obedecer la palabra. Hermanos, en eso se encuentra la verdadera libertad, en hacer lo que Dios demanda. No como algo ocasional, sino como aquello que caracteriza nuestras vidas. Por eso menciona tanto el hablar como el hacer. Tanto nuestra teoría como nuestra práctica deben ser correctas. El tiempo verbal en que se encuentra la frase pone de relieve la continuidad de estas acciones. Es como si dijera, hablen constantemente, pórtense así siempre, procurando obedecer los mandamientos del Señor. Y entonces, en cuanto a la práctica de la parcialidad, el Señor nos dé gracia para no cometer este pecado tan tremendo y contrario al amor cristiano. La vida cristiana no consiste en hablar o definir el amor, sino en amar. Este es el mandamiento que hemos recibido del Señor y no debemos hacer distinciones a la hora de ponerlo en práctica. El Señor nos habla del amor al prójimo y aún del amor hacia nuestros enemigos. Allí en Lucas 10 y en Mateo 5, 44. Bueno, es esa la base, la medida en la que vamos a ser y somos evaluados por Dios. La palabra del Señor. La bondad y la justicia son parte del fruto que produce aquel que es habitado por el Espíritu Santo. Eso enseña Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y es importante entender el lugar que las buenas obras tienen en nuestra vida. Y estoy seguro que sin la carta de Santiago nuestro entendimiento sobre el tema sería completamente limitado. El Señor estableció que una de las marcas del verdadero creyente sea el amor al prójimo. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros no amamos para ser salvos, amamos porque hemos sido salvos. Por lo tanto, el que no ama no ha conocido a Dios y por lo tanto no va a recibir misericordia en el juicio. Por eso no hay peor contradicción que hacer acepción de personas y al mismo tiempo mantener una apariencia de piedad. Una actitud así, de acuerdo con esta sección, está completamente en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No somos piadosos, sino que venimos a ser como aquellos sepulcros blanqueados, que parecen justos ante las personas, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Como decía el Señor en Mateo 23:28, Él dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Recordemos que Dios nos va a medir bajo su estándar, no el nuestro. Es en base a ese estándar que nosotros vamos a ser evaluados, la voluntad de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos en cómo tratamos a las personas, dando el honor correspondiente a cada uno sin distinciones. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos
temed a Dios, honrad al Rey. Y en último lugar, el punto número 4, hacer acepción de personas nos coloca bajo el juicio de Dios. El último de los argumentos en contra de la práctica de la parcialidad lo encontramos en el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Conectado con el punto anterior, aquellos que no se caracterizan por la obediencia a la voluntad de Dios, en este caso relacionado con el mandamiento de hacer misericordia, pueden esperar un juicio carente de misericordia. Esto, mis hermanos, es una realidad demostrada en varias partes de las Escrituras. Todos nosotros vamos a rendir cuentas al Señor por nuestras vidas. Y lo que evidencia su obra en nosotros es la obediencia a sus mandamientos. No que alguna vez hayamos hecho una oración o que alguna vez hayamos ido de chicos a la iglesia o seamos miembros de una iglesia. Juan lo expresa claramente en 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Santiago no está diciendo que la misericordia compra el perdón de Dios, no. Es Cristo quien me libera del juicio condenatorio de Dios, llevando en sí mismo el castigo por mi pecado. Lo que él está diciendo debe ser entendido de la siguiente manera. Aquel cuya vida no se caracteriza por la misericordia, evidencia que nunca ha recibido la misericordia de Dios y por lo tanto en el juicio no la recibirá. Es decir, el creyente que ha recibido la misericordia de Dios actuará conforme a la misericordia que ha recibido. Cuando el Señor predica en el Sermón del Monte, describe cómo se ve un verdadero creyente y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El creyente debe revestirse de entrañable misericordia, como dice Colosenses 3:12. Esto significa entonces que no mostrar misericordia manifiesta una completa carencia del carácter cristiano y semejanza de Cristo. Y este, hermanos, no es solo uno de los puntos de este pasaje, sino el más importante de toda la carta. Los creyentes demuestran la autenticidad de su religión mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y entre ellos, no hacer acepción de personas. Sin embargo, el texto no termina con un tono negativo, sino que añade que la misericordia triunfa sobre el juicio. El pastor Santiago exhorta a su audiencia a tener siempre presente el juicio final. Si nuestra vida se caracteriza por la imparcialidad, por la misericordia, podemos tener certeza de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros y por eso sabemos que le pertenecemos. Muestra el deseo que está presente en cada creyente de obedecer sinceramente la voluntad de Dios, lo cual a su vez evidencia un corazón que ha sido limpiado por la obra de la gracia de Dios. Por lo tanto, tendremos confianza en el día del juicio. Sea el motivo que sea el que nos lleve a hacer favoritismo, causas económicas, intelectuales, nacionales, raciales, culturales, debemos de tener ya mismo esa práctica y arrepentirnos acudiendo a Cristo. Para Santiago es incompatible en cuanto a la fe. Es este mandamiento y es este conocimiento el que nos va a empujar a recibir con entusiasmo en nuestras iglesias, en nuestras casas, a personas de todo tipo y a tratarlos del mismo modo con el que trataríamos a una persona distinguida, de acuerdo a los patrones de este mundo o tristemente a los patrones de la iglesia evangélica en general. Recordemos que en el Señor ya no hay cabida para estas cosas. En Él no hay judío,
ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Como afirma Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él es rico para con todos los que le invocan, no importa quién sea. Romanos 10:12 dice eso. Debemos examinar nuestras propias vidas porque la advertencia final de Santiago es para cada uno de nosotros. Solo imagínese por un momento lo que sería el juicio de Dios sin misericordia. Estamos fritos. Es algo aterrador. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Solo usted, sus pecados y Dios. Imagínese, no hay compasión, misericordia ni clemencia, solo el furor justo, santo de Dios cayendo sobre usted por toda la eternidad, en el infierno de fuego, sin misericordia. Si usted puede verse reflejado en esta práctica de hacer acepción de personas, debe temer por su condición y acudir urgentemente a Cristo para obtener el perdón y la limpieza por sus pecados. Cristo vino hace 2000 años lleno de gracia y de verdad. Ya vimos, no hizo acepción de personas, no juzgó en base a las apariencias, amó siempre al Padre y a su prójimo como a sí mismo. Y como sabemos, en ese estado de perfecta inocencia, el Señor entregó en la cruz su vida por nosotros, los pecadores, recibiendo toda la ira que nuestros pecados merecían, tomando nuestro lugar. Las Escrituras enseñan que Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Si usted viene a Él como pobre, Él le va a recibir. Esa es su promesa. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo debemos ir a Él? Con arrepentimiento. No hay otro camino. Si es su caso, arrepentido también de la práctica del favoritismo, incongruente con la fe en el Señor, creyendo a su vez en lo que hizo en la cruz para pagar nuestra deuda impagable. Querido oyente, es por fe, no por obras, sino para buenas obras. Entre ellas, ser imparcial con las personas. Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Padre, le damos muchas gracias por su palabra. Es viva y es eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Discierne nuestros corazones, nuestras intenciones, y guárdanos, Señor, de cometer un pecado como este. Que seamos celosos de su gloria, Señor, obedeciéndole, buscando agradarle en todo, aún nos cueste, aún no nos nazca. Podamos por fe obedecer. Gracias te damos, Señor, por no hacer acepción de personas con nosotros, sino habernos recibido a su mesa. Gracias te damos por tu palabra y por el Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.